Nervio olfatorio. Tiene la función de transmitir la información de los olores. Mantiene un íntimo contacto con los nervios olfatorios, donde se encuentran un pequeño par de nervios denominados nervios terminales. Su recorrido empieza en las neuronas bipolares del epitelio nasal, luego va hacia el nervio olfatorio, al bulbo olfatorio, a las cintillas olfatorias y finalmente a la corteza primaria olfatoria. Este par craneal es un nervio aferente somático especial, el cual inerva a la mucosa olfatoria en la fosa nasal. En primer lugar, nos vamos a enfocar en el nervio olfatorio. En este caso le voy a pedir a la paciente que de favor se tape una de las fosas nasales para proceder a examinarlo. Entonces la otra, por favor. Bien, procedemos a examinar con la siguiente sustancia. Y a ver qué tal. Bien, me gustaría que me mencionara cuál fue la primera sustancia que olió. La primera sustancia fue orégano. ¿Y tuvo alguna dificultad en una de sus fosas nasales o lo olió de igual manera? De igual manera. ¿Y la sustancia número 2? Era limón. Okay. ¿Y no tuvo problemas para olerlo? No. Okay. Excelente. Nervio óptico. El segundo par craneal es un nervio sensorial que emerge del globo ocular, el cual transmite la información visual al cerebro que proviene de la retina. A partir de los axones de estas células ganglionares forman el nervio óptico. Su recorrido empieza en los axones que las neuronas ganglionares multipolares de la retina se dirigen al nervio óptico, pasan por el quiasma óptico, por las cintillas ópticas, las radiaciones ópticas y finalizan en la corteza visual primaria. Para observar el funcionamiento del segundo par craneal, le pediremos a la paciente que me vaya mencionando las letras que están aquí presentes en la carta de Snell. L, D, E, I, B, E, C, F, I, E, D, F, C, Z, P. F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E y C. Como podemos observar, nuestra paciente mantiene un campo visual de manera correcta, por lo cual no se presenta ningún tipo de fallo por el momento. Nervio oculomotor o motor ocular común. Responsables del movimiento de aducción, elevación, depresión y rotación externa del globo ocular. El núcleo motor del tercer par se une con el núcleo parasimpático de Edinger-Westphal, dando origen a fibras parasimpáticas preganglionares. Las fibras radiculares que nacen del núcleo del tercer par penetran el seno cavernoso y finalmente llegan a la órbita para inervar a los músculos correspondientes. Este nervio es de tipo motor eferente, tanto somático como visceral. Inerva a todos los músculos extraoculares, así como el esfínter de la pupila y los músculos encargados de los movimientos oculares, elevador del párpado superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Nervio troclear o patético. Es el más delgado de los pares craneales e inerva a un músculo del ojo. El núcleo del nervio patético se ubica en el mesencéfalo, envía sus fibras en un fascículo para posteriormente penetrar en el seno cavernoso y atravesar la fisura orbitaria superior para inervar el músculo oblicuo superior. Es un nervio de tipo motor somático general e inerva el músculo oblicuo superior del ojo, rotación del ojo. Esta hace ascender el ojo y es conocido como aducción. Nervio abducen o motor ocular externo. Es un nervio eferente somático general que inerva el músculo recto lateral del ojo. La rotación la rotación externa del ojo, la cual nos permite girar hacia afuera en dirección opuesta a la nariz.
y tiene un campo de inervación del músculo recto lateral. El núcleo del nervio abducens se ubica en posición dorsal en la protuberancia. Envía sus axones en un fascículo que atraviesa la protuberancia, asciende a la cisterna prepontina y entra al seno cavernoso. Finalmente, atraviesa la fisura orbitaria, llega a la órbita para inervar el músculo recto exterior. Ahora vamos a observar el funcionamiento del par craneal motor ocular externo, el troclear y el motor ocular externo. Para aquello, en primer lugar, le pediré a la paciente que fije su mirada en mi nariz y se fije en los movimientos que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Moviendo los dedos. ¿Ahorita qué estoy haciendo? Pulgar. Perfecto. En este caso, estoy haciendo. Moviendo los dedos. ¿Ahorita qué hago? Puño. Ok, excelente. Ahora, para examinar el movimiento de las vistas, el funcionamiento de los músculos que se encuentran, le pediré a la paciente que dirija su mirada hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. En este caso podemos observar que no existe ninguna anomalía y que hay un correcto funcionamiento de los pares craneales. Nervio trigémino. Este par craneal es un nervio mixto y se divide en 3 ramas. En primer lugar, la rama oftálmica, la cual es la principal responsable de la inervación del cuero cabelludo, frente, párpado superior, córnea, nariz, mucosa nasal, senos frontales y parte de las meninges. En segundo lugar, la rama maxilar es también una rama sensorial, inerva el tercio medio de la cara y la arcada dentaria superior. La tercera rama es la mandibular, y es la única rama con componentes sensoriales y motores. El recorrido del nervio trigémino nace en la protuberancia media, atraviesa el agujero oval hasta llegar a los músculos macetero, temporal, pterigoideo. Por otra parte, en la piel de la zona facial hay receptores los cuales envían fibras formando 3 divisiones: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Estas 3 ramas se unen en el ganglio de Gasser y finalmente emergen en la protuberancia. En este caso vamos a observar el funcionamiento del quinto par craneal, el trigémino. Para ello procederemos con la aguja a hacer pequeños toques y observar que exista la sensibilidad. En este caso, si notamos la sensibilidad, pues como este par craneal cumple 2 funciones, ya procedimos a observar que existe un correcto funcionamiento en la parte sensitiva. Ahora procederemos a observar el funcionamiento en cuanto a la parte motor. Como podemos observar, la paciente es capaz de mover los músculos de la mandíbula y en este caso se observa un correcto funcionamiento. Nervio facial. Controla los músculos de la cara, permitiendo las expresiones faciales. Es un nervio principalmente motor, con un componente sensitivo menor. Consiste en 2 fibras nerviosas, el nervio facial propiamente dicho y el nervio intermedio de Wisper. El nervio facial controla los músculos de la cara, permitiendo las expresiones faciales. Por su parte, el nervio intermedio de Wisper transporta la sensación gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. La raíz motora se dirige a la cara medial del núcleo abducens, luego pasa alrededor del núcleo y se dirige hacia adelante para salir del tronco encefálico. La raíz sensitiva está formada por las prolongaciones centrales de las células unipolares del ganglio geniculado. Las 2 raíces salen de la superficie anterior del encéfalo entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Discurren lateralmente en la fosa craneal posterior con el nervio vestíbulo coclear y entran en el conducto auditivo interno en la porción petrosa del hueso temporal. En este caso vamos a observar el funcionamiento del séptimo par craneal, que en este caso es el facial. Para ello le pediremos a la paciente que comience levantando las cejas
que proceda a fruncir el ceño. Frunza la nariz, por favor. Okay. Como podemos observar, funciona correctamente. Posteriormente procederemos a observar la sensitividad en la punta de la lengua. La paciente debería ser capaz de identificar el sabor presente. Azúcar. Vestíbulo coclear. Este recibe la información auditiva y también transmite la información del equilibrio. Las porciones vestibular y coclear del nervio abandonan la superficie anterior del encéfalo entre el borde inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Discurren lateralmente en la fosa craneal posterior, ingresan en el conducto auditivo interno con el nervio facial. Luego las fibras se distribuyen en las diferentes partes del oído interno. Okay. Para el octavo par craneal, que es conocido como vestíbulo coclear, procederemos a realizar ciertos sonidos a cada lado de la paciente, y esta debería ser capaz de identificar el origen del sonido. Como podemos observar, existe una correcta identificación del origen del sonido. Por lo tanto, todo está en buen... Nervio glosofaringio. La función sensitiva es el gusto de un tercio posterior de la lengua, y la motora es que ayuda a mover los músculos de la garganta. Y también lleva la información de la garganta, las amígdalas y la lengua al cerebro. El nervio sale por el cráneo por el agujero rasgado posterior por detrás del neumo gástrico y del espinal, de los cuales está separado por el ligamento yugular, luego desciende por el compartimiento retroestilio del espacio maxilofaringio hasta la base de la lengua donde termina. Su inervación se encarga de inervar a la faringe, al tímpano, al seno carotidio, al músculo digástrico, estiloideo, al estigloso, al paladar, amígdala y la lengua. Nervio vago. Este nervio tiene una distribución sensitiva y motora amplia y cumple con importantes funciones autónomas. Actúa en la deglución, respiración y audición. El nervio vago produce el reflejo de la tos, la deglución o el vómito. Además, tiene gran importancia en el sistema digestivo, ya que coordina los movimientos del esófago e intestino, así como los órganos viscerales. El recorrido sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, situándose por detrás del glosofaringio y por delante del espinal. Luego desciende por el compartimiento estroestilio del espacio maxilofaringio. En el cuello, más abajo, forma parte del paquete vásculo nervioso bajo del cuello junto a la carótida primitiva y la vena yugular interna. Nervio hipogloso. Su principal función es controlar los músculos extrínsecos, los cuales son el músculo genigloso, el cual se encarga de mover la lengua hacia afuera de la boca, el músculo hipogloso, que mueve la lengua hacia abajo para pegarla al piso de la boca, el músculo estigloso, que atrae la lengua de regreso a la boca y la eleva. Su recorrido empieza desde el cráneo, el cual sale desde el agujero condilio anterior y desciende por el compartimiento retroestilio del espacio maxilofaríngeo, describiendo en su trayecto una cueva de concavidad antero-superior hasta llegar al borde lateral de la lengua. El nervio hipogloso inerva los músculos de la lengua y tiene su origen real aferente somático general en el núcleo motor, localizado en el bulbo raquídeo, y su origen aparente en el surco preóvulo. Para observar el funcionamiento del nervio craneal, el 9, el 10 y el 12avo, que corresponde al glosofaringio, vago e hipogloso, en primer lugar le pediremos a la paciente que beba ciertos sorbos de agua, y deberíamos poder ser capaces de observar el movimiento
de la manzana de Adán. Otra de las funciones que nos permiten este conjunto de pares craneales es la identificación de sabores a partir de la lengua. En este caso debería ser capaz de haber identificado la acidez del limón. Y finalmente, con el nervio hipogloso, la paciente debería ser capaz de mover la lengua a voluntad. ¿Puede sacar la lengua, por favor? E ingresar de vuelta su lengua. Moverla hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Bien, como podemos observar, existe un correcto movimiento y dando a entender que estos pares craneales están en un correcto funcionamiento. Nervio espinal. Tiene una función principal de permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. Su origen real está ubicado en dos núcleos, ubicado en el bulbo raquídeo y la médula espinal, respectivamente. Estos emiten dos raíces separadas, llamadas raíces craneal y espinal. En el recorrido empiezan las raíces inferiores, que penetran el cráneo a través del agujero occipital. Una vez formado, sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, junto con el glosofaringio y el vago. Una vez fuera de la cavidad craneal, se divide en dos ramas, a una rama interna que contiene las úvulas de origen vulvar y que termina uniéndose al ganglio plexiforme del vago. Y también tiene una rama externa que desciende atravesando el espacio maxilofaringio y termina inervando los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Para observar el funcionamiento del onceavo par craneal, que en este caso corresponde al espinal, procederemos a pedirle a la paciente que suba sus hombros mientras yo hago presión hacia abajo. Bien. En este caso con el hombro izquierdo. Con el hombro derecho. Bien, en este caso podemos observar un correcto movimiento de los hombros. Procederemos a pedirle a la paciente que mueva los músculos del cuello hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia arriba. Como podemos observar, existe un correcto funcionamiento del onceavo par craneal, que en este caso es el eje.